siempre, el alfa y la omega. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace, porque Él es el gran obrador de milagros, Él es el todo suficiente. Y en el día de hoy quisiera que me acompañaran al libro de Mateo. En el día de hoy me gustaría que me acompañaran en el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Aunque vamos a estar leyendo desde el 13 hasta el 20, ¿verdad? Y he titulado al mensaje de hoy, escuche bien el mensaje, el título del mensaje de hoy: Falsos maestros, una predicación necesaria. Así se llama, falsos maestros, una predicación necesaria. Y vamos a estar dando lectura a ese pasaje en el libro de Mateo, ¿verdad? El capítulo 7. Y acompáñeme desde el versículo 13. Y vamos a leerlo hasta el 23. Toda la palabra de Dios tiene un contexto. Y los pasajes que están subdivididos en nuestra Biblia realmente no tenían esos títulos que los dividían. Ustedes pueden ver ahí que dice que si la puerta es estrecha, por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Los dos cimientos, y a veces la gente separa los textos pensando que están hablando de temas distintos. Pero la realidad es que está hablando de un solo tema. Y lo podemos ver. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas. Si comparamos esto con lo anterior, ¿qué puerta predican los falsos profetas? ¿La ancha o la estrecha? ¿Ve? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Déjame leer lo siguiente, porque está relacionado también. 24 al 29 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Las palabras que he estado hablando a través de los capítulos del 5 al 7, que son reconocidos por muchos como el sermón del monte. Los capítulos del 5 al 7 dice: y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Soberano Dios, te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida por medio de tu palabra, que podamos recibir y entender las exhortaciones que nos hace, los mandatos que da, las instrucciones tuyas, amado Señor. Ayúdanos no tan solo a ser oidores, sino de aquellos que viven para caminar en tus palabras. Aquellos que son conocidos por ti y que te conocen, porque tu palabra claramente enseña que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, y tú le das vida eterna y no perecerán jamás. Padre, gracias. Guíanos y danos sabiduría y entendimiento para exponer, y a nuestros hermanos para entender, y a todos nosotros para vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les mencioné, falsos maestros, una predicación necesaria. Hay algo que la historia de la fe nunca ha logrado ocultar, aunque hay muchos que intentan disfrazarlo, y es que la verdad de Dios atrae multitudes, pero también las filtra. Escuche bien eso, la verdad de Dios atrae multitudes, pero también las filtra. En el siglo I, predicar no era una exhibición, no era un show. En el siglo I, predicar podía ser razón para que te persiguieran, y para muchos era una condena de muerte. Como predicar para muchos es pena de muerte en 82 países del mundo. Peligroso, te puede costar tu vida y la de tu familia. Jesús en ese tiempo no adaptaba su mensaje para quedar bien con la gente. Muy diferente de las predicaciones y mensajes que se dejan escuchar por la radio y por las redes en estos días, donde muchos mezclan y tuercen la verdad. Él confrontaba el corazón, y por eso en Juan 6, después de declararse a sí mismo como el pan de vida, el que desciende del cielo, muchos de sus seguidores se escandalizaron de su enseñanza y se fueron. Por eso es que dije que la verdad filtra. Muchos le seguían, pero no todos podían soportar la verdad. Estos que se fueron no se quedaron para negociar, simplemente se retiraron, porque la verdad no es siempre cómoda. Pero la verdad es siempre necesaria. Escuche bien, la verdad no es siempre cómoda, pero es siempre necesaria. En aquel judaísmo del segundo siglo, o del segundo templo, abundaban las corrientes que buscaban los aplausos. Fariseos obsesionados con la apariencia, se vestían con túnicas largas, alargaban sus filacterías o filacterias. Les gustaban los primeros lugares, el reconocimiento y que le llamaran maestro. Había saduceos aliados con el poder político, porque nunca falta el que transige y se mezcla con el poder político para obtener ciertas oportunidades. Y también había un pueblo que a menudo prefería la tradición que la transformación.
Note esto, allí había un pueblo que a menudo prefería la tradición que la transformación. Esto no se parece en nada al tiempo presente, ¿verdad? Parece que el ser humano no ha cambiado a través de las edades. Continúa cayendo en las mismas cosas. En medio de todo eso, Jesús no creció su audiencia suavizando el discurso. Escuche, Jesús no creció su audiencia suavizando el discurso, sino que los redujo, la purificó. Él tenía muchos seguidores que venían por alguna razón. Ustedes saben cuáles eran. Pero cuando se encontraban con la verdad de su enseñanza, muchas veces no pudieron resistir el mensaje y huyeron mostrando dónde estaba su corazón. ¿Por qué abundan los falsos maestros? Porque abundan los falsos seguidores. Pero la verdad filtrará entre la multitud a los escogidos de Dios, a los llamados para la gloria de su nombre. Mis amados, cuando predicas lo que quieren escuchar, puedes sumar seguidores. Cuando predicas lo que necesitan escuchar, formas discípulos. ¿Ve la diferencia? Y nos tenemos que preguntar si queremos ser verdaderos seguidores o discípulos. Seguidores generales por circunstancias externas o seguidores discípulos, porque significa básicamente lo mismo, que realmente quieran reflejar las enseñanzas del maestro. Porque hay distintas clases de seguidores según la Escritura. No es lo mismo llenar un local que vaciar un corazón de pecado. Escuche bien, no es lo mismo llenar un local que vaciar un corazón de pecado. No es lo mismo provocar aplausos que producir arrepentimiento. ¿Están captando esto? Hay una gran diferencia. Fíjate en el patrón bíblico. Jeremías predicó décadas. Casi nadie le hizo caso. Noé fue pregonero de justicia. Noé predicó la justicia, pero solo su familia se subió al arca. ¿Vieron? Juan el Bautista confrontó el pecado y perdió la cabeza. Y ninguno de estas personas, según las Escrituras, fracasó. Porque el éxito no es lograr que multitud te sigan. El éxito está en seguir la voluntad de Dios y no moverse ni a izquierda ni a derecha de su mandato. Es creer en aquel que Él envió. Y caminar en las pisadas del Maestro. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios, el éxito no se mide en multitudes, se mide por la fidelidad. De hecho, la palabra fe, ¿cómo se traduce? Fidelidad. ¿Sabe? Cuando usted busca el original, esa es una de las definiciones de la palabra fe. El justo por la fe vivirá. Y Jesús lo enseña. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Si no haces lo que te digo, te mando. Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no sé quién tú eres, no te conozco.
Hoy vivimos como siempre hemos vivido desde que el hombre cayó. Vivimos al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Una generación que consume contenido. Y cuando hablo de contenido, tanto en las iglesias como en la radio, como en la televisión, como en las redes. Una generación que consume contenido, pero rechaza la corrección. ¿Vieron? No nos gusta que nos digan estamos mal. Cuando Jesús dijo que Él había venido para mostrar al hombre su pecado, porque la luz revela el pecado, pero no para destruirlo, sino para revelarlo, para que arrepintiéndote y dándote cuenta puedas ser salvo. Se ha levantado una espiritualidad cómoda, donde se busca inspiración sin cambio. Eso es lo que le gusta a la gente, que les emocionen, que los inspiren, hasta que le dicen es tiempo de cambiar. Es tiempo de arrepentirse, de cambiar de manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Una generación que se centra en las promesas de Dios, pero se incomoda con el proceso para llegar a esas promesas. Y la Biblia dice que es necesario que con fe y paciencia, con perseverancia, en medio de muchas aflicciones, lleguemos al reino de Dios. Porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Al creyente genuino no le pesa sufrir por causa de su nombre. Solo aquellos que piensan más que en sí mismos y quieren los beneficios, pero no el proceso. Tienes que evaluarte qué clase de cristiano tú eres. Porque el cielo es para los transformados, para los llamados de Dios, para aquellos que están siendo trabajados por el Espíritu Santo para parecerse a Jesucristo. Muchos quieren la bendición, pero tienen problemas con el arrepentimiento. Y aquí está la frontera que pocos quieren cruzar. Una iglesia llena no garantiza un cielo lleno. Y cuando hablo de una iglesia, no estoy hablando de la iglesia de Cristo, estoy hablando de los locales donde se reúnen las iglesias. Pero un mensaje verdadero, aunque deje algunas sillas vacías, llena el cielo de almas arrepentidas. Lo voy a repetir para que se adentre en tu alma. Jesús dijo en una ocasión, haced que penetren en vosotros estas palabras. Un mensaje verdadero, aunque deje algunas sillas vacías, llena el cielo de almas arrepentidas. La pregunta no es cuántos se sientan a escucharte. Acuérdense que falsos maestros, y aquí estoy hablándole precisamente a los que enseñan, y a los predicadores, y a los evangelistas, y a los que se creen ser algo. Cuando la Biblia dice que nosotros simplemente somos siervos inútiles, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando en otra parte, por medio de la palabra, se nos dice, no querráis ser maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Con ello diciéndonos que es peligroso ser maestro por causa de aquellos que nos escuchan, porque cuántos arrastraremos tras la verdad o tras la mentira.
Así que la pregunta no es cuántos se sientan a escucharte, la pregunta es cuántos se levantan distintos después de oír el glorioso evangelio de Jesucristo. Esa es la pregunta, ¿cuántos se levantan distintos? Porque predicar no se trata de agradar oídos, se trata de despertar conciencias. Escucha, amigo que me escuchas en la Iglesia Bautista de Batallas, amigo que me escuchas a través de las redes, predicar no se trata de agradar oídos, se trata de despertar conciencias, y te lo digo con la claridad de quien ama las almas. Si el mensaje no incomoda, probablemente no está transformando. Y si no transforma, solo está entreteniendo. Repito, si el mensaje no incomoda, probablemente no está transformando, y si no transforma, solo está entreteniendo. La verdad no compite con la popularidad. La verdad gobierna por autoridad. Y si al escuchar estas palabras sientes un peso en tu corazón, si lo sientes, porque no todos escuchan esto y les agrada, sino que están tan acostumbrados y sumidos en su propio deseo y en su propio mundo, y están convencidos de que son. Pero tú solamente engañarás ¿a quién? A tu propio corazón, porque el Señor no será burlado. Él es el que tiene los ojos como las llamas de fuego, el que escudriña la mente y el corazón, el que pesa las intenciones. Amados, si al leer esto tu corazón se siente con peso, compungido, esto no es una incomodidad vacía, es un llamado de parte de Dios. Dios te está llamando, porque no basta con reconocer la verdad. ¿Sabes? No basta con hacer así. A veces veo a la gente en diferentes iglesias, en todas las iglesias hacen así. Pero luego, afuera y en su vida diaria, nada sucede. No basta con reconocer la verdad, hay que responder a ella. Mira la diferencia. Hay gente que reconoce y sabe la verdad, como el diablo. El diablo es un mentiroso, pero conoce muy bien la verdad. Por eso sabe cómo torcerla. Pero la diferencia es responder a la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, decía el apóstol Juan, el escuchar que mis hijos andan en la verdad. ¿Ve lo que está hablando? Andar, caminar, conducirse, practicar, vivir en la verdad. Hoy más que nunca, Dios está levantando espacios donde la palabra no se diluye, donde no se negocia el mensaje, donde no se entretiene la carne, sino que se confronta el espíritu. El mensaje de Dios es un llamado al arrepentimiento y a la fe. No es una plataforma más. No es un contenido para consumir. El mensaje de Dios es un lugar para ser transformado. Y nuestro servicio a Dios debe ser uno donde la verdad
se predica completa. Debe ser uno donde se forman discípulos y no solo oyentes. Donde el arrepentimiento deja de ser teoría y se convierte en vida. Jesús, yendo al pasaje que leímos, especialmente los versículos del 15 al 20. Vaya a la Biblia, los versículos del 15 al 20 de Mateo 7. Jesús no habló de falsos maestros como una posibilidad remota. Mateo 7, versículos del 15 al 20. Él no habló de falsos maestros como una posibilidad remota, sino como una realidad constante dentro del pueblo de Dios. No vienen desde afuera con apariencia evidente de peligro, sino desde adentro con lenguaje cristiano. Biblia en mano y apariencia de piedad. Apariencia. Una apariencia, una máscara de piedad, de devoción a Dios. Cualquiera puede hacer esto. Cualquiera puede parecer cristiano. Pero serlo es algo que solo el cielo desarrolla. Porque solo Dios hace cristianos. Por el poder de su Espíritu y su palabra. La Biblia dice, y Jesús advirtió en Mateo 7:15. Vaya a Mateo 7:15. Allí dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué son falsos profetas? Falsos maestros. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son, mira lo que son. ¿Ve? Tienen una apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El texto nos está diciendo que no basta con lo que aparentan. Hay que discernir lo que realmente son. Y para discernir lo que realmente son, en el día de hoy presentaremos 3 características que el texto nos habla que distinguen a estos falsos maestros, falsos profetas, para que usted pueda identificarlo. Ahí está el lobo. Primera característica de un falso profeta: apariencia piadosa, pero corazón no transformado. Apariencia piadosa, pero corazón no transformado. El lobo disfrazado sabe hablar como creyente. Se mueve en ambientes cristianos y puede incluso enseñar. Hay muchos de estos falsos maestros en los altares que llenan este mundo. Pero su vida no refleja a Cristo en lo íntimo. Pablo lo describe así. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Versículo 5.
¿Lo tienen? Dice una parte de ese texto en el segunda de Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, con su vida niegan la obra de Dios. Cualquiera que los mira se da, este individuo tiene una boca santificada y un corazón alejado de Dios. Porque llega un momento que hasta dónde dura el show. Hasta dónde puede llegar la exhibición y el teatro. Hay mucha gente que se paran en los púlpitos de la tierra o en diferentes lugares para hacer una exhibición, un espectáculo. Y niegan la eficacia, profesan conocer a Dios, profesan con su boca, pero sus hechos niegan al único Dios soberano, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Judas, el versículo 4. Condenación para la cual están destinados. Asimismo lo dice el pasaje. La apariencia de piedad implica una forma externa de religión, sin el poder transformador del Evangelio. Eso es la apariencia de piedad. Una forma externa de religión sin el poder transformador del Evangelio. No hay diferencia entre estos falsos maestros que los fariseos de antaño o que los saduceos, que se mostraban a los hombres como la gran cosa, pero Jesús los declara como sepulcros blanqueados. Son bonitos, están pintados de blanco, cualquiera que los mira, qué grandioso ese sepulcro, pero si tú lo abres y mira, son huesos llenos de gusanos. El verdadero predicador vive delante de Dios y habla de parte de Dios. Vive delante de Dios y habla de parte de Dios. Es alguien que luce espiritual, pero no ha sido regenerado. Y para los que no saben lo que significa esa palabra, no ha nacido de nuevo, no ha recibido el sobrenatural soplo de vida que da el Espíritu por la palabra, que nos hace nacer de nuevo. Puede conocer doctrina. El diablo conoce doctrina. Los servidores del maligno conocen doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza e instrucción. Puede conocer doctrina, pero no vive en santidad. ¿Ve la diferencia? Puede conocer la doctrina, pero no vive en santidad. Puede citar versículos, pero no se somete a ellos. Jesús mismo advirtió que no todo el que parece espiritual lo es. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Mateo 7:21. El verdadero creyente no solo habla de Cristo, vive en obediencia a Cristo. Sigue a Cristo. Escucha a Cristo y le sigue. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso implica que obediencia a Cristo. Número 2. La segunda característica de un falso maestro. Distorsiona la verdad para su propio beneficio. Distorsiona la verdad para su propio beneficio. El lobo
no siempre niega la verdad abiertamente. De otra manera, no va a atraer al alimento. Tiene que esconderse. Si quiere devorar, tiene que esconderse, tiene que aparentar. Muchas veces lo que hace el lobo es mezclar la verdad con el error. Eso es la mentira. Verdad recubierta de error. Un vaso de agua con una gota de cianuro, aunque tenga 99% de agua, si tiene una gota de veneno, ¿qué es cuando te lo bebes? Veneno. Tráigame aquí un vaso de agua con una gota de cianuro, a ver quién, si yo se lo digo, se lo bebe. Este hombre o mujer, porque ahora hay muchas que se proclaman así. Usa la escritura, pero la tuerce. Pedro advierte. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Voy a leer algunas partes de esos dos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. ¿Qué advierte Pedro? ¿Lo tenemos? Pedro advierte, antes bien, hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que esto no es nada nuevo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué hace la herejía? Destruye el mensaje de manera sutil, pero lo destruye porque te desvía. Y mira lo que dice ahí. Y por avaricia, versículo 3. Vayan al 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué están pensando ellos? Hacer mercado y obtener ganancia. ¿Por quién? ¿Qué los mueve? ¿Y qué es lo que dicen a raíz? Por su avaricia dicen palabras fingidas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Observa dos cosas, aunque mencionaré tres. Voy a hacer ciertas preguntas para que ustedes mismo mirando el texto pregunten. ¿Qué hacen estas personas? Ellos introducen herejías, el error. ¿Cómo introducen las herejías? Dice el texto. Encubiertamente. ¿Qué significa eso? Que lo hacen de una manera que no sea llanamente visible, que no sea fácil de percibir. Así como Satanás engañó a la serpiente. Digo, como Satanás engañó a Eva. Como la serpiente engañó a Eva. Así como la serpiente o Satanás engañó a Eva. Es sutil. Pero ¿qué los motiva? La segunda cosa. Lo primero es que introducen herejías o el error encubiertamente. Lo segundo es que, ¿qué los motiva? ¿Cuál es su motivación? ¿Dónde está su corazón? Dice que los motiva la avaricia. Su corazón está en el dinero, en las posesiones, en las riquezas. ¿No les parece eso extraño?
¿Cuál es el mensaje que más se predica en estos tiempos? ¿El mensaje cómo se le llama? El mensaje de la prosperidad económica. Y algunos la quieren encubrir, no, es que como prospera tu alma, y usan mal un texto que está hablando de un saludo en una carta para enseñar una doctrina que la carta no enseña. Porque los indoctos tuercen los textos y engañan a muchos. Y aquellos que tienen un corazón como el de ellos, les gusta oír estas cosas, no son víctimas. Porque le están hablando conforme a su corazón y conforme a su deseo. Y son llevados por maestros conforme a su propio corazón. La verdad filtrará la verdad. El mundo escucha lo suyo, pero el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. El que tenga oídos para oír, oiga. Ellos no buscan la gloria de Cristo. Según el texto, lo que buscan es su propio beneficio. Buscan reconocimiento. Yo vi a uno molesto, porque no le habían entregado el micrófono en una ocasión. Porque no le reconocieron su aportación tras bastidores. Él quería que lo que había hecho tras bastidores se reconociera. No es que yo lo hice. Falso maestro. Que busca la gloria personal. Un maestro verdadero desaparece para que Cristo sea engrandecido, exaltado. Como dice esa canción, Cristo es el mismo. Ahora, ayer y por siempre. Él es el centro. Amados, el falso profeta busca dinero, reconocimiento, influencia y control. Control, él quiere controlarte. Él quiere esclavizarte. Pero Cristo vino a dar libertad. Y nos dice, no te hagas esclavos de los hombres. Si nosotros somos siervos de Cristo, pero no de los hombres. El problema no es solo lo que dicen estos falsos maestros, sino cómo lo dicen. Su mensaje gira alrededor del hombre. Su mensaje no gira alrededor de Cristo. Mira sus predicaciones. Cristo es una mención en alguna parte del mensaje, pero no es la centralidad del mensaje. La centralidad del mensaje es lo que tú puedes obtener o lo que puedes lograr o lo que Dios quiere, y se centra mayormente en el hombre. Es antropocéntrico, centrado en el hombre. Pero el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo. El espíritu de profecía es el evangelio de Jesucristo. El creyente fue salvado para que junto con el Espíritu Santo testifique y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿De quién testificamos? ¿A quién levantamos? ¿A quién anunciamos y proclamamos como santo, justo y absoluto? A Cristo. Evitan confrontar el pecado estos falsos maestros porque el mensaje confrontativo aleja a los seguidores superficiales. Y hay gente que no tiene problemas con pastorear las cabras. Y muchas veces diluyen el mensaje para satisfacer las cabras en vez de predicar un mensaje sólido para alimentar las ovejas.
porque tienen miedo. Amados, ellos suavizan el arrepentimiento. Ofrecen un evangelio cómodo. Un evangelio que atrae multitudes, pero no salva, no transforma. Pero yo he visto gente verdadera en estas iglesias, sí, pero no es a causa de la predicación, sino a pesar del predicador. Porque Dios tiene tal vez algún propósito con alguna persona específica que esté entre ellos, al cual Dios se ha propuesto salvar. ¿Vieron? Hace una gran diferencia. Tercera característica de uno de estos falsos maestros. Su fruto revela su naturaleza. Eso lo dice el texto si van al capítulo 7 que leímos. Del versículo 15 al 20. Por su fruto, su fruto revela su naturaleza. Y vamos a explicar esto para que la gente no se engañe. Porque a veces la gente equipara las multitudes al fruto. La cantidad que le sigue, no, mira que esto es la bendición. Muchos seguían a Jesús en su tiempo. Pero no todos los que decían ser eran. Muchos le siguen por los panes y los peces. Por el beneficio, no por el dador. Jesús fue claro en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ven que está en un contexto de hablando de falsos maestros? Si lo miran, falsos profetas. El fruto no es solo lo visible en público, sino el carácter. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, está hablando del ser interior. El carácter es la doctrina. O sea, la enseñanza, la instrucción. Enseñar es mostrar, pero enseñamos no tan solo con palabras, sino con acciones. Hay padres que se molestan porque sus hijos salen de una manera y es que ellos con palabras le enseñaron algo, pero con acciones le mostraron y le enseñaron otra cosa. La enseñanza es integral. Así que el fruto no es solo lo visible en público, sino el carácter, la doctrina y el efecto de la enseñanza en otros. ¿Qué efecto tiene esa enseñanza a largo plazo? ¿Qué está produciendo esa enseñanza en los que escuchan a largo plazo? ¿Produce santidad o carnalidad? Esa es la pregunta. ¿Qué produce? ¿Produce santidad o carnalidad? Segunda pregunta. ¿Exalta a Cristo o al hombre? Tercera pregunta. ¿Lleva al arrepentimiento o al conformismo? ¿A qué te lleva el mensaje? ¿Al arrepentimiento, a volverte a Dios o a conformarte y estar tranquilo donde te encuentras? ¿Hacia dónde apunta? Un lobo puede engañar por un tiempo, pero no para siempre. Su vida termina evidenciando lo que realmente es. Judas lo describe así. Mira,
Judas 1:12, vaya conmigo para que vea esta descripción, terrible descripción, de estos falsos, de estos engañadores que entran encubiertamente. Acuérdense que Judas está hablando de estas personas en el versículo 4 que trastocan el evangelio. Y por eso él manda y predica sobre la fe que ha sido una vez predicada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, versículo 4. Pero más adelante en el versículo 12 la Escritura dice, estos son manchas. Mira cómo Dios los describe por medio de Judas, hermano del Señor. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes eran las fiestas de compañerismo y amor que tenían los santos de la iglesia. Ellos estaban aún en las fiestas entre ellos, compartiendo, comiendo, hablando, hasta llorando. Pero la Biblia dice que ellos son manchas en los ágapes. ¿Tú te vas a dar cuenta? Y dice, nubes sin agua. Son nubes sin agua. O sea, no tienen dentro la sustancia de la vida. ¿Cuál es la sustancia de la vida? El agua. Dice más. Llevadas de acá para allá por los vientos. Tú lo ves que corren de un lado a otro. Estos falsos maestros son locos corriendo. Y las personas que los siguen, falsos discípulos, llevados de acá, de un lado a otro. Dice, son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire esa descripción que el Señor hace por medio del hermano suyo, Judas. Este Judas no era el Iscariote, Judas, el hermano del Señor. Tampoco era el apóstol Judas el que escribió esto, sino el hermano de Santiago, de Jacobo. Parecen útiles, pero están vacíos. Prometen, te van a prometer, pero no alimentan. Te mantienen así, con promesas y con espectáculos. Y tú ahí perdiendo tu tiempo y tu vida. Y soltando dinero, creyendo sus mentiras, sus espectáculos. Y de vez en cuando cae algo a la vida de estos seguidores para que el engaño continúe. Para no soltar la presa. Después, de vez en cuando, sueltan un pescadito. Para que la persona muerda y siga agarrando. Enseñan, pero no transforman. Esta realidad no es solo para señalar a otros. Ahora evalúate a ti mismo, hermano. Esta realidad no es solo para señalar a otros, sino para examinarnos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Porque el mayor engaño no es identificar a un lobo afuera, sino ignorar la posibilidad de un corazón falso adentro. Por eso te digo, evalúate a ti mismo. Yo me tengo que evaluar a mí mismo. El mayor engaño no es la posibilidad de identificar a un lobo, no es identificar a un lobo afuera, sino ignorar la posibilidad de un corazón falso adentro. Veamos cómo Pablo advierte a la iglesia en Corinto, 2 de Corintios 13:5. Pablo advierte a la iglesia en Corinto sobre esta realidad y les dice: examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe. Probaos, pónganse a prueba a vosotros mismos, dice ahí. A menos que estéis, ¿cómo? Reprobados. Así que termino. Escucha la conclusión. No basta con estar en la iglesia, servir y conocer doctrina. No basta con estar en la iglesia, servir y conocer doctrina. O sea, enseñanza e instrucción. La pregunta es, ¿hay una vida transformada por Cristo? ¿Ve la pregunta? Hay una vida transformada por Cristo. Hay fruto de arrepentimiento genuino. Hoy es un llamado urgente. No te conformes con una apariencia de piedad. No te conformes con una apariencia de piedad. No juegues a la vida cristiana. No juegues a la vida cristiana. Escucha, estoy haciéndote un llamado a ti que me escuchas, Iglesia Bautista de Batelles. A ti que me escuchas por las redes, que eres parte de la iglesia. A ti que lo escucharás luego, más adelante, en una retransmisión, ya sea por las redes o por donde sea. Escucha, presta atención. No te conformes con una apariencia de piedad. No juegues a la vida cristiana. No te escondas detrás del lenguaje espiritual mientras tu corazón permanece lejos de Dios. Cristo no vino a reformar lobos. Vino a dar vida nueva. A pecadores arrepentidos. Y ante esta verdad, vale la pena preguntarse con temor reverente: mi vida refleja a una oveja que sigue al pastor, estoy hablando de Cristo, o a alguien que solo ha aprendido a parecer una oveja. Hazte esa pregunta. ¿Mi vida refleja a una oveja que sigue al pastor o a alguien que solo ha aprendido a parecerlo? Parecer. Dios, ayúdanos. Aquí estamos, suplicando tu misericordia. Tú que conoces nuestros corazones y nuestras intenciones y nada se te encubre. Ayúdanos. A vivir y a reflejar el verdadero cambio y no aparentar que hemos cambiado. No queremos ser actores. Queremos ser personas que viven vidas transparentes delante de ti, en justicia y en verdad. Enséñanos a mirarte y mientras moldéanos a la imagen de tu Hijo.
Que nuestros corazones, oh Dios, te teman con gran temor. Se inclinen ante ti y se dispongan a seguirte por donde quiera que tú mandas y por donde quiera que tu Hijo anda. De modo que podamos decir que somos de aquellos que andamos como Él anduvo. Enséñanos a ser verdaderos seguidores del camino. Fija tus ojos sobre nosotros. Muéstranos y no nos sueltes, Señor. Concédenos oídos para oír y fuerza tuya del cielo para seguir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.